Ahora sí, siendo las 8:30, pues vamos a darle inicio a la sesión de hoy. Quería, primero que nada, agradecerles a todos su participación. Para nosotros como Instituto Panamericano de Estudios de Familia es un placer poder compartir con ustedes la información, compartir con ustedes la experiencia y compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo a través de los distintos grupos de familia que hemos ido conformando. Y hoy, la propuesta de hoy tiene que ver básicamente con ofrecerles el programa de formación de padres, de familias, que hemos ido, que tenemos ya diseñado y que tenemos ya varios años trabajando y que ha sido bien exitoso y sobre todo que es una oportunidad de nosotros como padres formarnos, pues a veces nos formamos como profesional, a veces nos formamos en diferentes áreas, pero uno de los roles más importantes que nosotros ejercemos es el de padre y para ese tenemos poca formación. Pensamos, basta con la información de nuestra experiencia como hijos, pero no, en el mundo de hoy las cosas son distintas y han ido cambiando, de forma que requerimos otro nivel de formación. Por ende, el título de esta presentación tiene que ver básicamente con formarnos como padre, es preparar a nuestros hijos para la vida. O sea, no es solamente un tema que tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con preparar a nuestros hijos, de ayudar a nuestros hijos a ser cada vez mejores. Y a la larga, este es nuestro rol. El fin último del proceso educativo, y lo vamos a ver durante la presentación, tiene que ver con la felicidad, con que nuestros hijos puedan ser realmente felices. Entonces, prepararnos como padres es preparar a nuestros hijos para la vida, para poder ser felices en ella. Hoy estamos rodeados de muchísimos mensajes que tienen que ver con el tema del liderazgo. Ya hablamos de la empresa líder, de la tarjeta líder, del liderazgo organizacional, del liderazgo entre la empresa, pero ha llegado el momento de hablar de padres líderes, de asumir el liderazgo como padres. Y ese liderazgo tiene que ver con cada uno de nosotros y tiene que ver con los elementos que nosotros tenemos que desarrollar como personas. Y para poder vivir ese liderazgo como personas, necesitamos ser mejores en varias cosas. Una, valentía y madurez. Valentía para poder enfrentar lo que nos viene. Ser padres en el mundo de hoy no es fácil. Ser padres en el mundo de hoy implica una cantidad de decisiones que se toman todo el tiempo, donde varían las opciones y las posibilidades. Por ende, tomar una decisión implica tomarla y mantenerla. Y eso implica valentía. Que yo le diga a mi hijo que tiene 13 años, para esta fiesta no vas porque yo no estoy de acuerdo, eso es un tema bien cuesta arriba. O yo creo que tú tienes que hacer tal actividad y tienes que meterte en esto y llevarlo hasta que él lo logre entender que el orden es fundamental para poder empezar a hacer sus tareas. Ese es valentía y hacerlo de manera clara, constante, a pesar de lo que nos puedan decir alrededor, que nos digan que tú tienes a tus hijos sometidos o tus hijos son no sé qué. Nosotros estar claro lo que queremos hacer y madurez para poder hacer las cosas no desde la emoción, sino desde la razón, y madurez para poder hacer las cosas con claridad, y madurez para poder enfrentar cualquiera de estos elementos que para nosotros son importantes. Luego tiene que ver con generosidad y humildad. Yo creo que más generoso que lo que podemos ser los padres es imposible. El hecho de ser padres ya per se es una acción y una postura clara de generosidad. O sea, yo creo que eso ahí no es posible pensar en otra cosa sino generosidad. Es la entrega, es el amor a nuestros hijos, es poder dedicarle el tiempo que necesitan, es poder dedicar la energía que necesitan, es poder entregar de nosotros nuestra vida para que ellos puedan ser cada vez más felices y cada vez mejores. Y humildad es la posibilidad concreta de reconocer lo que somos, es la posibilidad de saber que nosotros nos vamos a equivocar, en el camino nos vamos a equivocar no una, sino montones de veces, y esas equivocaciones tienen que ver con una posibilidad concreta de ser cada vez la mejor versión de mí mismo. Capacidad para percibir la realidad tal cual es. Este es un elemento que es clave, y nosotros parece que es mentira, pero es fundamental saber como persona en qué mundo me estoy moviendo, cuál es el espacio en el que me estoy relacionando, en qué espacio se mueven mis hijos. Poder percibir esa realidad como es, como está, con las características que tiene, es clave, es un elemento que nos va a ayudar a construir el proyecto de acuerdo a las características de lo que nosotros realmente queremos, pero tenemos que saber dónde estamos parados. Yo no puedo
pretender decir, bueno, es que todos mis hijos son perfectos y ninguno comete errores, porque eso es una locura. Mis hijos es incapaz de hacer esto o hacer aquello. En eso hay que tener cuidado. Nuestros hijos son capaces de muchas cosas, pero básicamente no porque sean buenos o malos, simplemente porque hay una experiencia y una necesidad de explorar, y eso es absolutamente normal y válido. Yo tengo que saber en qué realidad estoy. Yo de repente, si tengo, los que tenemos más de un hijo, sabemos que pues el mayor de repente es un poco menos tímido, el menor está. Entonces, eso es saber con claridad en qué mundo me muevo. Y además, qué características tienen los amigos de mis hijos, qué características tiene el colegio donde se mueven nuestros hijos, qué características. Y eso es importante, poder percibir con claridad la realidad. Capacidad para definir y comprometerse con una misión. Es necesario como padres líderes, y para poder asumir el liderazgo, tenemos que asumir con claridad una misión, tenemos que asumir un proyecto, tenemos que empujar una propuesta de mejora concretísima. Y esa es la capacidad importante para poder llevar adelante un proyecto de estas características que tienen que ver con nuestros hijos. Nosotros podemos llevar empresarialmente cualquier proyecto, y la empresa más importante que tenemos en este momento es la educación de nuestros hijos. Esa es la fundamental, esa es la clave que tenemos para nuestra vida. Entonces, el mejor liderazgo tiene que ver con autoliderazgo, o sea que para poder exigirle a nuestros hijos cualquier cosa o cualquier proyecto, nosotros tenemos que empezar por nosotros. Entonces tú me dirás, entonces no puedo exigirle a mis hijos que sean ordenados si yo no lo soy. Que te vean luchar. Ya eso es bastante. Si yo no soy ordenado, pues que mi hijo luche conmigo, que mis hijos luchen conmigo para nosotros poder ser más ordenados y ellos también. Es que yo no soy puntual, entonces yo no puedo exigir a mis hijos que lo sean. No, sí puedo exigir que lo sean. Ellos tienen que verme luchar por ser puntual, por cumplir las cosas a tiempo. Esa es la clave. Es ahí donde está el meollo de este asunto. Entonces, cada día tenemos que ser más conscientes de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, y por ende desde allí empezar a construir. Entonces, yo estoy claro de que yo no estoy, de que soy perfectible, y desde ahí entonces empiezo a ejercer el liderazgo conmigo mismo, porque al final el liderazgo es como una cebolla, tiene niveles, tiene capas. Las organizaciones, las empresas, las familias, la sociedad, la comunidad, etcétera. Pero en el centro, en el corazón de esa cebolla, estoy yo. ¿Ok? Obviamente irlas pelando, irlas conociendo, irlas reconociendo, nos obliga básicamente a poder hacer las cosas y moviendo lo que tengamos que mover, y eso, como toda cebolla, pues nos hace a veces llorar, nos pone triste, nos pone como sea. Lo importante es que nosotros reconozcamos que el centro soy yo, el centro de esa persona soy yo, de ese ser, de esa cebolla soy yo. Entonces, hay un concepto que todos conocemos, la sociedad, la base fundamental de la sociedad es la familia, y eso es un concepto común y claramente reconocido. Pero ahora analizamos que es que la base fundamental de la familia es el liderazgo de los padres. Esa familia va a funcionar eficiente en la medida en que los padres sean eficientes en el manejo de su propio liderazgo. ¿Ok? Y son los padres quienes deciden de manera voluntaria fundar una familia. Y esa es una decisión que nos lleva hasta el final. Los padres podrán separarse inclusive, pero no dejan de ser papá y mamá de cada uno de sus hijos. Ese es un vínculo que no lo pueden romper, aunque se vayan, aunque no estén. Es un vínculo que está allí, y debo asumir ese liderazgo como padre. Hay una vieja anécdota taoísta que cuenta lo siguiente. Cuando Yen O iba a hacerse cargo de sus obligaciones como tutor y heredero de Lin, duque de Wei, le pidió un consejo a Chun Puyu y le dijo: tengo que tratar con un hombre de disposición elevada y asesina. ¿Cómo puede tratarse un hombre de las características? Me alegro que me lo hayas preguntado, dijo Chun Puyu. Lo primero que tienes que hacer no es mejorarlo a él, sino mejorarte a ti mismo.
wow, antes de empezar a trabajar con nuestros hijos, el primer esfuerzo lo tengo que hacer conmigo. El primer esfuerzo lo tengo que hacer para con mis características, con mi persona, con mi forma de ser. Entonces, mejorarnos a nosotros mismos es el proceso que define un liderazgo auténtico. Reconocer mis fallas, reconocer mis virtudes, reconocer mis fortalezas, reconocer mis oportunidades, es un primer paso para poder mejorarme, para poder empezar a trabajar con el liderazgo auténtico que tiene que ver conmigo y moverme hacia lo que yo quiero ser. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque somos personas, porque somos un ser humano y como personas tenemos unas características. Pero lo importante es entender que somos personas educando personas. Por ende, yo tengo que reconocerme como tal y saber que mis hijos, mi esposa, mi familia, está conformada por personas. Y esas personas tienen dimensiones. Primera dimensión tiene que ver con el cuerpo, que se adiestra, que nosotros lo podemos formar, y tiene que ver con la motricidad fina, la motricidad gruesa, y tiene que ver con ejercicios segmentales, y tiene que ver con el deporte, y tiene que ver con las actividades propias del cuerpo. De hecho, cuerpo tiene que ver con la posibilidad de adiestrar y de controlar el control de fintes, con la postura al comer, etcétera, etcétera. Tiene que ver con adiestrarnos para poder hacer las cosas que corporalmente debemos hacer. Y el cuerpo es importantísimo y por eso nuestros hijos tienen que participar en deportes y participar en actividades que tengan que ver con su desarrollo físico y tienen que comer adecuadamente y tienen que comer de la forma que lo tienen que hacer de acuerdo a nuestra cultura. Pero eso es cuerpo y eso es una parte de nosotros, no es la totalidad. ¿Ok? Tenemos alma con dos potencias, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia nos permite reconocer lo bueno, nos permite llegar a la verdad, construir y trabajar en pro y a favor de la verdad. Y la voluntad es esa energía, esa fuerza que nos lleva a hacer. Los colegios lo trabajan con el tema de la inteligencia, matemática, física, química, biología, todo esto lo enseña los colegios, pero tenemos el tema de la voluntad que nos toca a nosotros como padres enseñar. Y la voluntad se forma, la voluntad se trabaja para poder integralmente llegar a donde queremos llegar, para poder tener la fuerza necesaria para lograr los objetivos que planteamos. La voluntad es la que nos impulsa a aquello. Pero si eso fuese así nada más, tuviésemos cuerpo y tuviésemos alma con inteligencia y voluntad, la cosa fuese de alguna manera muy robótica. Nosotros tenemos un elemento que une estas dos cosas, que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con nuestros afectos y tiene que ver con nuestras emociones. Y estas emociones se encauzan. Y se encauzan a favor de cada uno de nosotros y se encauzan para poderlas controlar, para que no nos dejemos llevar por la pasión, o no nos dejemos llevar por la emoción, no nos dejemos llevar por la tristeza o la alegría y que sea lo que yo soy. Yo no soy tristeza nada más, ni yo soy solamente alegría, ni soy solamente una emoción. Soy una persona con alegrías, con tristeza, y esa emoción me ayuda, me conduce y me conecta, me hace contactarme con el mundo externo. Y la afectividad, el espacio que yo tengo para conectarme con el mundo exterior. Pero además no quedamos allí, sino que el ser humano tiene otra dimensión que tiene que ver con mi dimensión trascendente. Y soy trascendente en la medida en que contacto, que puedo jugar a favor de otras personas. Y es mi trascendencia horizontal. Cuando yo dedico tiempo, energía, nosotros como padres trascendemos a través de nuestros hijos, pero también a través del trabajo social, del trabajo laboral, de las actividades que hacemos con relación a otras personas y nos conectamos con ellos. En esa misma medida nosotros trascendemos, pero también tenemos una deidad, creemos en algo, y esa posibilidad de trascender hacia Dios, de ofrecerle nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, también es una manera de trascender y le da sentido a cada una de las cosas que hacemos todos los días para poder al final tener una vida mucho más plena, una vida mucho más sana, una vida mucho más feliz. Entonces el ser humano es cuerpo, es alma, es afectividad y tiene sentido trascendente. Y estos elementos son los que nos hacen persona humana y por ende somos sujeto y objeto de dignidad. ¿Ok? Entonces nuestra dignidad tiene que ver con el hecho de que seamos personas. Los animales tienen cuerpo,
pero no tienen inteligencia ni tienen voluntad, tienen memoria posiblemente, ¿ok? Pero no tienen la misma dignidad de la persona, ¿ok? Porque el ser humano se transforma, se modifica, se desarrolla, crece, evoluciona, hace las cosas de distintas maneras. Los animales hacen las cosas exactamente de la misma manera, desde su creación hasta la fecha, y funcionan desde la base de los instintos. Nosotros los controlamos y los manejamos de otra forma. Y estos seres humanos se mueven dentro de una familia, ¿ok? Y la familia, ¿qué es? Pues la familia es donde nace una persona, donde crece la persona, donde muere la persona. Entonces, es dentro de ese ambiente familiar donde la persona se va desarrollando. La comunión y comunidad de personas que están unidas por amor. Y ese es el otro elemento fundamental de la familia. Sí es verdad que las personas nacen, mueren y se desarrollan en familia, pero también están allí porque lo deciden desde el amor, porque funcionan desde el amor. Se origina por la libre y responsable determinación de un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces la familia se desarrolla y crece porque un hombre y una mujer decidieron formarla, fundarla, decidieron desarrollar esa familia. Y el otro elemento, que a sus miembros se les quiere, no por lo que tienen, sino por lo que son. A los padres, a los hijos, a los abuelos, a los tíos, a los cuñados, a los amigos, a los se les quiere por lo que son, no porque tengan una cosa o la otra. Y eso es lo que realmente forma una familia. Está conformada por personas que deciden por amor mantenerse juntas y estar juntas, ¿ok? Desde una libre decisión de los cabezas de familia para poder establecer una vinculación desde el amor, desde lo que son y desde lo que queremos. Entonces, ese concepto de familia es el que de alguna manera nosotros queremos trabajar y queremos desarrollar. Entonces, ¿cómo se trabaja en esa familia? Sobre tres patitas. Tres patas muy sencillas. Una, autoridad, como la posibilidad real de que podemos ejercer sobre otras personas. Es la posibilidad real de impulsar a otras personas a lograr cosas. Y esa es la autoridad. Nosotros como padres tenemos la obligación de ejercer y desarrollar nuestra autoridad ante nuestros hijos. Es demasiado importante que lo hagamos, es demasiado importante que lo trabajemos para poder lograr que nuestros hijos lleguen al mayor desarrollo posible. Luego es el ejemplo. ¿Okay? El ejemplo es muy difícil enseñar las cosas que nosotros no hacemos. Y es mucho más lo que logramos desde el ejemplo, desde lo que enseñamos, que lo que nosotros decimos. Entonces el ejemplo se convierte en un elemento fundamental. Y el tercero tiene que ver con la paciencia. Paciencia, que es esperar que las cosas se den. Ya vamos a ver cómo se desarrolla cada uno. Entonces, autoridad permite a los padres conducir a sus hijos a un buen puerto. ¿Ok? Entonces, autoridad tiene que ver con un servicio, con servir a nuestros hijos, desde el hablar adecuadamente, desde el decir las cosas solo una vez. Es importante que nosotros a nuestros hijos no les gritemos. Es importante que nosotros a nuestros hijos no les repitamos las cosas, sino se las digamos una vez de la manera que sea necesaria. No perdonar, y cuando pongo no perdonar, es importante entender que no es que nosotros ahora vamos a ser los únicos jueces y entonces no te perdono nada y te has castigado todo el tiempo. No, no perdonar tiene que ver básicamente con cumplir con las promesas que yo hago. No perdonar tiene que ver con que si yo me comprometo contigo en algo, yo no puedo dejarlo pasar. Es decir, el acuerdo es que si tú no haces las tareas que tienes que haber hecho el día de hoy, esta noche no puedes ver televisión, esta noche no vas a poder ver televisión o no vas a poder hacer estar con el Play o con cualquier videojuego que quieran tener. O sea, es cumplir con la pauta establecida, es ser coherente con eso que nosotros prometimos. Entonces, no perdonar tiene que ver con eso. ¿Ok? No dejar pasar las cosas. No castigar a lo loco. Y entonces nuestros hijos pasan toda la vida castigados. Entonces, tanto, los que no son tan buenos estudiantes, entonces como no son tan buenos estudiantes, están todo el tiempo castigados, porque lo importante es que estudien punto y nunca saben ni cómo ni por dónde, pero están castigados porque no tienen la nota que yo quiero. Y entonces hasta la próxima boleta estás castigado. ¿Y castigado qué significa? No lo sé. ¿Ok?
Castigado, ¿qué significa? Estar ahí a merced de lo que a mi papá se le ocurra en el momento. Si me provoca ir si me le provocó que me dejaba permiso para la fiesta, voy. Si no le provocó, no voy porque estoy castigado. Entonces, en ese castigo entre cualquier cosa. Con eso, y eso cada vez lo veo con más frecuencia. A mí eso me preocupa muchísimo. Y en asesoría lo vemos con algunas familias, que es que sus hijos están normalmente, su postura natural ante la vida es desde el castigo. Y lo otro es no amenazar. Si yo hago una amenaza, la tengo que cumplir. Si yo prometo algo, lo tengo que cumplir. Y eso es importante porque además todas estas cosas afectan a la autoridad de los padres. La autoridad inclusive tiene que ver con la credibilidad que nosotros podemos tener ante nuestros hijos. Si yo no ejerzo mi autoridad, la autoridad se disminuye. Si yo no soy coherente con mi autoridad se disminuye y se merma cada vez más. Ejemplo. Es difícil predicar sin practicar lo que se predica. Que nos vean luchar por ser mejores personas. Eso es un elemento fundamental para poder trabajar con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros no te enseñan, me gusta, no al orden que tú consideres. Entonces, el ejemplo tiene que ver con la posibilidad de luchar para ser mejores personas, cada quien en el punto débil, en la debilidad que le corresponda, pero que nos vean luchar. Eso es importante, que sepan que estamos haciendo el esfuerzo por ser mejores. Eso sí se aprende desde el ejemplo. Y luego paciencia, que termina siendo el sufrimiento a largo plazo. Fe en lo no visto y esperanza en lo que va a ocurrir. Si yo me meto en un proyecto, cualquiera este sea, que yo quiera lograr algo, yo me pongo al final, yo le pongo fe a ese proyecto en lo que yo quiero lograr. Yo le pongo fe y empeño en que yo quiero lograrlo. No lo he visto, no sé cuál es el producto final o no lo tengo claro, no lo he logrado, pero sé que va a ocurrir si hago las cosas con empeño. Entonces, eso le da sentido a la paciencia y le da sentido a la espera. De que yo hago el trabajo y bueno, me equivoco en la primera, pero estoy claro en lo que yo quiero llegar, a dónde quiero llegar. Y es importante que la paciencia tenga sentido, porque paciencia por paciencia no es paciencia. Paciencia porque simplemente estoy aquí esperando que las cosas ocurran desde la nada. Eso no es paciencia. Eso es esperar. Eso es otra cosa. Paciencia es hacer cosas sabiendo hacia dónde voy. Y ahí tiene sentido la paciencia. De resto, no. ¿Para qué lo hacemos? Porque nuestros hijos tienen que crecer hacia la madurez. ¿Y cómo se construye y cómo se trabaja esa madurez? Pues en diferentes líneas. Pero lo vamos a ver como un proceso natural. Cuando un niño nace, tú puedes agarrar a un niño de 2 años y lo acuestas en una cama. Perdón, 2 años, no, quise decir 2 meses. Y lo acuestas en una cama y lo dejas allí. Pase lo que pase, si tú lo dejas ahí una semana, él podrá llorar, patalear, lo que sea, pero él durante esa semana va a estar ahí. De ahí no se va a mover, porque él depende 100% de que lo atendamos. De tú me cuidas, tú me ayudas, tú eres responsable. Y ese periodo va desde que nace hasta alrededor de los 11 años. En ese proceso, mientras va reduciéndose esa dependencia absoluta. Al principio es absoluta y totalmente dependiente porque ni habla, ni se comunica eficientemente, ni puede resolver sus necesidades. Pero bueno, ya a los 2 años el niño empieza a hacer otras cosas, y a los 4 otras cosas, y a los 5 otras cosas, y vamos trabajando con ellos hacia esa construcción de una libertad responsable. Entonces nosotros somos responsables con ellos de poder construir y de desarrollar hábitos y virtudes que van de los 0 años hasta los 11 años. Y vamos a ver qué hábitos y qué virtudes corresponden para cada periodo. Pero lo importante es formar los hábitos y las virtudes correspondientes a ese periodo, pero sobre todo entender que ellos van desde una gran dependencia a la reducción de esa dependencia, pero a través de la construcción de una libertad responsable. Yo no puedo esperar que mi hijo sea libre mientras yo les haga las tareas. Yo no puedo esperar que mis hijos sean libres mientras yo sea quien les resuelva todo. Yo siempre he dicho que las familias
a veces nos convertimos, las casas de las familias nos convertimos en cajas negras para los niños. Que es que, oye, yo me quito el pantalón, yo tengo 10 años, 8 años, yo me quito el pantalón, lo dejo tirado al lado de la ropa sucia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero aquí pasa con mucha frecuencia, que es que la ropa sucia es como un aro de básquet, ¿no? Que si la pegué, chévere, y si no la pegué, pues quedó allí al lado. Pero no voy y lo recojo, sino que eso quedó ahí. Yo tiro el pantalón a un lado de la ropa sucia, pero por cosas de la vida, un milagro que no sé cuál es ni cómo funciona, el pantalón desaparece de ese sitio. Pero no solamente que desaparece, sino que a los 2 o 3 días aparece guindado, lavado, planchado perfectamente en mi closet. Entonces se convierte en la caja negra. Entonces, wow, es ordenadísimo, ¿sí? Él tiró la cosa donde no debía y le apareció de la nada, chac, guindado en su closet, perfectamente lavado y planchado. Igual que la camisa, igual que la toalla, igual que miles de cosas. Entonces, no los estamos enseñando a ser libres, los estamos enseñando a ser dependientes. De ser libres es asumir la libertad, pero asumir también la responsabilidad a través de la construcción de esos hábitos y esas virtudes. Entonces, eso es un proceso que va desde los 0 años hasta los 11 años. A los 11 años arranca un periodo que a mí me parece fabuloso y fantástico. No a todos los padres les gusta mucho. Tiene que ver con la adolescencia. 11 años, 12 años aproximadamente. Donde empieza la actitud del yo. Yo lo hago. Yo puedo solo. Yo soy autosuficiente. Este es mi rollo. Esto yo lo resuelvo. Yo lo voy a trabajar. Yo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Empieza el adolescente a desarrollarse desde el yo. Empieza la persona a desarrollarse desde el yo y arranca un proceso de independencia. Y es normalísimo que sus hijos les oculten ciertas cosas, que tengan espacios de privacidad, que tengan espacios propios para ellos, de cosas que no tengan por qué contar a los padres. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque sí es verdad que tenemos que acompañar y supervisar a nuestros hijos a hacer las cosas que tienen que hacer, pero fíjense que dije supervisar. Yo no puedo seguir haciendo las tareas. Yo no puedo seguir haciendo el trabajo por ellos. Yo no puedo seguir ordenando su cuarto exclusivamente. Yo tengo que respetar el desarrollo de esa independencia, pero que asuman libre y responsablemente el serlo. Que asuman libre y responsablemente el hecho de que sean la persona que quieren ser. Entonces, y en el IPF, el trabajo que hacemos tiene que ver con el desarrollo de esto. El trabajo que hacemos todos los días con los padres tiene que ver con el desarrollo de planes y proyectos que permitan el desarrollo de estos hábitos y estas virtudes para poder trabajar con una independencia mucho más responsable. ¿Ok? Entonces, esa independencia que tiene que ver con, que inicia en los 11, 12 años, se va a construir y vuelve a abrirse nuevamente hacia el mundo, y es la participación en familia y en la sociedad, que va desde los 12 años hasta los 18 años, donde yo empiezo, donde los amigos pasan a ser muy importantes, donde la sociedad pasa a ser muy importante, donde mi país pasa a ser importante, donde el trabajo social pasa a ser importante, donde mi participación en actividades públicas, sociales, políticas, económicas pasan a ser muy importantes. Y empiezo a abrirme desde mi independencia, asumir una responsabilidad hacia el mundo que me rodea. Y tiene que ver, en los primeros 11 años, tienen que aprenden a ser, ¿ok? Desde los 0 hasta los 11 años, y de los 12 años hasta los 18 aprenden a hacer. Es donde empezamos a tener habilidades concretas para el desarrollo de diferentes funciones. Y entonces yo empiezo a definir, por eso en este periodo empiezo a construir en qué me quiero mover profesionalmente, cómo quiero ser, cómo quiero yo que sea mi vida, qué características quiero yo que tenga, empezar a construir mi propio proyecto. ¿Ok? Porque la independencia tiene que ver con esa posibilidad de co-crear conmigo mismo las cosas que quiero hacer. Disculpen. Y eso nos lleva hacia un proceso de interdependencia. Cuando yo reconozco que la construcción de las cosas que están en mi entorno, mi país, mi familia, mi comunidad, tiene que ver con un nosotros y no con un yo, sino tiene que ver con nosotros, entonces nosotros haremos, lo lograremos, cooperaremos, trabajamos en equipo, etcétera. Me involucro en una empresa, me involucro en una organización, o monto alguna organización de servicio, empiezo el proceso de interdependencia. Fíjense que, y esto es madurez. Y a veces nos encontramos con gente, con adultos, ¿okay? Que todavía están en el proceso del yo, de que tú me cuidas, tú me atiendes, y eso tiene que ver con la madurez de la persona. Y es interesante porque si lo ves fríamente,
muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno y muchas de las cosas que tienen que ver con las decisiones que tomamos, posiblemente nos ubicamos en periodos previos a los 11 años, donde hay alguien que no soy yo que tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que yo tengo que hacer. Cuando realmente la madurez tiene que ver con ese proceso de interdependencia, de lo vamos a hacer juntos. Tú no lo vas a resolver por mí, lo vamos a resolver en colectivo, lo vamos a resolver en comunidad. Ese es el proceso en el cual nosotros los queremos invitar a acompañarnos, queremos invitarlos para que puedan formarse a llevar a sus hijos a ese proceso. Pero para poderlos acompañar ahí, tenemos que nosotros como padres asumirlo desde la formación, desde la conciencia, desde el conocimiento, desde todas aquellas cosas que nosotros queremos saber y debemos saber. Entonces, ¿para qué educamos? El fin último de la educación no es otra cosa que ayudar a nuestros hijos a, uno, que sean libres y responsables, de carácter y con energía interior. O sea, que al final tengan las herramientas para poder vivir su propia vida, que nadie la viva por ellos. ¿Ok? De manera libre y de manera responsable. Ese es el elemento clave. Es ahí donde está el meollo del asunto. Y entonces tenemos que ayudar a eso a nuestros hijos. Acepten responsabilidades en la vida social y al servicio de los demás. Entonces, educar a nuestros hijos no es solamente un tema de que ellos sean abogados, ingenieros o médicos, que eso está fantástico y que produzca muchísimo dinero y está fantástico y está muy bien, pero tiene que ser responsable en lo social, al servicio de otros, que yo pueda realmente entender que el día que yo sea gerente de una empresa, que yo sea padre de una familia, el día que yo lo entienda como un servicio hacia otras personas. Ese es el diferencial importante. Luego, llevar una vida honesta y feliz, que se fundamente en la práctica de las virtudes. ¿Ok? Entonces tenemos que saber de qué virtudes estamos hablando. ¿Ok? Pero sobre todo, que tener una vida honesta. Honesta no es solamente que roben o no roben. Honesta tiene que ver que sean coherentes con lo que ellos creen. ¿Ok? Que sean coherentes con los principios con los que ellos funcionan, con los que realmente los hacen felices. Somos felices. La felicidad no es un fin, y es importante entenderlo. La felicidad no es un fin. A la larga, la felicidad es un camino por el que yo ando. ¿Ok? Y soy feliz en la medida en que yo siento que la vida que llevo coincide con lo que creo. La felicidad consiste en la medida en que yo soy capaz de poder vivir coherentemente con los valores y con los principios que son para mí fundamentales. Que si hay una dicotomía, es imposible que yo sea feliz, por más dinero que tenga. ¿Ok? Si mi vida se distorsiona con relación entonces, pues soy feliz en la medida en que eso coincida, que eso conecte. ¿Ok? Y que yo pueda ser coherente en el trabajo, en el desempeño que yo me realice. No importa. Lo importante es que yo lo pueda hacer desde los valores y las virtudes en las que yo considero que son importantes. Eso tiene que ver con la madurez de la persona. Y hacia eso tenemos que ayudar a nuestros hijos. Por ende, todos nuestros hijos son el hijo, el hermano, el estudiante, el amigo de hoy. Pero tenemos que ayudarlos porque no siempre van a ser los hijos. Mañana van a ser el esposo, el padre, el profesional o el ciudadano. Entonces, tenemos que trabajar para la familia, para nuestros hijos que tenemos hoy, en función a los que queremos tener mañana, en función a lo que ellos quieren ser mañana. Y esa es la razón de ser de este plan de formación. Educamos para que cada miembro de la familia pueda plantearse un proyecto de vida y llevarlo a cabo, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Y eso es importante. El proyecto de nuestros hijos es de ellos y ellos lo van a construir. Nosotros construimos el nuestro y los desarrollamos con ellos, pero el de ellos es de ellos. Entonces, ¿qué es un proyecto educativo? Al final, lo mismo de cualquier proyecto. Es un grupo de propósitos, de intención y de pensamiento que sirven para lograr un objetivo concreto. Un proyecto es que yo voy a remodelar en un espacio de mi casa. Entonces, bueno, lo voy a hacer. Entonces, monto mi proyecto y entonces pongo mi energía, mi intención y mi pensamiento para que esa cosa se logre y empiezo a poner los medios para que pues, compro los materiales, contrato a las personas que vayan a hacer el trabajo, no sé qué, hasta que al final se logra la modificación que yo quiero, que yo me estoy planteando. Entonces, si esa es una modificación que yo me estoy planteando, entonces fantástico, ya la visualizo como tal. Pero el proyecto lo tengo que tener claro, tengo que saber
que lo que yo quiero es construir un cuarto de estas características. Yo quiero trabajar con mi hijo para que funcione con esta característica. Ah, es que yo voy a decidir que mi hijo, el mayor, va a ser ingeniero y el segundo va a ser médico. Yo no, eso no lo puedo decidir, eso no está en mis manos. Y el tercero va a ser futbolista, eso no está en mis manos, no puede estarlo. En donde sí, yo puedo sí decidir que sea honesto y que sea sincero y que sea trabajador y que sea buen amigo. Eso sí lo puedo trabajar. Y yo sí puedo plantearme proyectos en ese nivel. Entonces, un proyecto educativo familiar busca de manera intencional que el hijo, uno, quiera ser agente de su propia formación y sea dueño de ese proceso. Que no dependa de que el profesor le enseñó o no le enseñó, sino que él quiera aprender. Y eso es la base fundamental, que él reconozca que el trabajo que se está haciendo en su entorno tiene que ver y tiene que jugar a su favor, que él puede convertir lo que está en su alrededor en la posibilidad de ser una mejor persona. En esa medida se hacen agentes de su propia formación, se hacen dueños. No es lo mismo montarse en un caballo y tomar las riendas y yo decidir hacia dónde me voy, a montarse en el caballo y que se ponga en una fila y que la fila me lleve. Son dos mundos distintos. El segundo, el caballo te pasea. Primero tú eres agente, dueño, líder de ese caballo y tú decides hacia dónde vas. Entonces, son decisiones. ¿Okay? Y nosotros como padres decidimos cómo lo montamos, en el caballito y que lo lleven en fila o que él pueda aprender a manejar esas riendas. Ese es el objetivo de un programa de formación de padres. ¿Okay? No es simplemente para evitar que los hijos discutan con nosotros, que eso no lo vamos a evitar. Nuestros hijos van a seguir discutiendo con nosotros. Nuestros hijos van a tener diferencias, porque vamos a tener diferentes posturas. ¿Ok? Y nosotros tenemos que mantener las nuestras. Y para eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que estar claros de las que mantenemos, por qué las mantenemos. Porque si no, tampoco las vamos a poder sostener. Aprenda a obrar bien. No solamente porque lo sabe hacer, que estoy seguro que lo va a saber hacer, sino porque quiere hacerlo. Que él entregue la tarea de la mejor manera posible, no porque nosotros se lo estamos exigiendo, sino porque él realmente quiere hacerlo de esa manera y de esa manera lo va a hacer feliz. Y realmente es la única manera. Y de esta forma va logrando la felicidad, que es el fin último de la educación. ¿Ok? Entonces, mi hijo es doctor, esto es un chiste interesante, una señora muy elegante, mi hijo es doctor, y la otra le dice, y mi hijo es feliz. El hecho de que sea doctor no lo hace menos feliz, pero que sea feliz ya es un reconocimiento formal a que yo estoy logrando las cosas más allá de que sea doctor. Pero también puede ser doctor, pero eso no es importante. Lo importante es que realmente sea feliz. ¿Okay? Hay muchísima gente con muchísimo dinero que no lo es. Hay muchísima gente con muy poco dinero que tampoco lo es. ¿Okay? O sea que la felicidad no está en tener o no tener dinero. La felicidad está en decidir ser feliz, decidir ser feliz, de ser coherente con lo que yo soy, con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Lo demás viene por añadidura. Si yo soy coherente con el tema de, por ejemplo, yo las cosas en las que los trabajos que hago lo hago bien, normalmente eso trae unas consecuencias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista inclusive económico. Pero la felicidad es el fin último. Entonces, el IPES quiere invitarles a que se planteen un proyecto educativo familiar que hará posible, uno, firmeza en los principios que orientan la vida. Señores, tenemos que estar claros de cuáles son esos principios en los que nosotros como familia creemos y sobre cuáles queremos educar a nuestros hijos. Tenemos que estar clarísimos. Y desde la claridad, papá y mamá van a poder ser firmes ellos. Nuestros hijos van a plantear miles de cosas para que claudiquemos, para que cambiemos, no sé qué. No estamos claros y firmes, eso se va a mantener y eso al final los va a favorecer, aunque en el momento se molesten. Miren, plantearse que sus hijos no discutan con ustedes o plantearse que sus hijos no peleen con ustedes o que las cosas en las que ustedes creen sus hijos las entiendan todas a la primera es una utopía y muy tonto. Si eso está funcionando así, mosca, porque no lo están haciendo bien. Sus hijos tienen que enfrentarse, sus hijos tienen que reaccionar y tienen que ir aprendiendo, porque es la resistencia normal, algunos menos y otros más, pero la resistencia es porque es que cambiar, movernos hacia donde nosotros y exigirse, pues requiere de un esfuerzo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo a la primera. Pues. Hay que convencerlo, hay que darle motivos y hay que darle razones para que eso sea así. Coherencia de la propia vida con relación a estos principios. ¿Okay? Es importante que en el proyecto educativo yo reconozco que para mí
el valor del orden y la virtud del orden es fundamental, tenemos que, pero posiblemente yo no sea tan ordenado. Entonces, bueno, yo empiezo a ser coherente a la medida en que yo hago la lucha permanente para poder ser más ordenado. A mí el tema del orden, pues como familia no es tan importante, entonces no, lo tengo ahí como un elemento, pero no es tan importante. Hay otras cosas que nos parecen más importantes, que es la funcionalidad, en fin, cada quien va definiendo cómo cree que debe funcionar esa estructura familiar y cómo se construye para poder marcar ese sello de lo que yo creo como padre es importante para mis hijos y para mi familia. Porque para eso tomé la decisión libre y de manera responsable. Paciencia para insistir en los objetivos propuestos en los hijos. Sus hijos, obviamente, y nosotros y todos nos equivocamos y vamos a echar para atrás y para adelante, no sé qué. Entonces tenemos que tener la paciencia para poder lograr el objetivo. Obviamente, no va a ser sencillo. ¿Ok? Pero la sencillez o la facilidad va a estar en la medida en que yo tengo claro hacia dónde quiero llegar. Y una buena dosis de tolerancia y buen humor para aceptar los errores de los hijos. Miren, no hay manera más sencilla que llevar adelante, y los venezolanos de eso sabemos muchísimo, de llevar a las cosas con buen humor. Buen humor sin ánimos, sin que incluya la descalificación a otros. Es una de las características también muy nuestras de venezolanos. Pero buen humor tiene que ver con asumir con alegría y con entusiasmo algunas cosas que de repente nos son adversas. Entonces, bueno, ante ellas, pues podemos hacerlo de otra manera. Lo importante es que seamos tolerantes, que tengamos buen humor y que podamos saber ese camino es este. Y hacia ahí nos vamos a meter. Se cambia el plan. Si el plan no funciona, se cambia el plan, pero no se cambia la meta. ¿Ok? Este sellito yo lo pondría en todas partes. Nosotros establecimos una meta. Nosotros podemos ir bueno, mira, por la autopista no se puede, vamos a meternos por la carretera vieja, o por la carretera vieja no me funcionó, me voy a meter por la montaña y le llego por detrás. Pero al sitio que quiero llegar, tengo que llegar. Cambio la vía, cambio la ruta, pero no cambio la meta. ¿Okay? Entonces, esto sí es posible, siempre y cuando estructuremos un proyecto educativo familiar. Esté estructurado, esté escrito, esté formal, lo sepamos, todos lo sepamos. Es importante, miren, parece mentira, pero sentarse con los hijos, con un papel en la mano y lápiz en la mano, y vamos a construir a dónde queremos llegar, qué creemos nosotros, vamos a discutir sobre lo que es el orden, y vamos a establecer algunas acciones sobre el orden, o vamos a discutir sobre la honestidad, vamos a discutir sobre lo que es la sinceridad, o vamos a discutir sobre lo que es la laboriosidad, o vamos a discutir sobre lo que es el sentido patrio. Y entonces nos fijamos todos metas para poder alcanzar eso. Es el proceso para alcanzar el objetivo. Y en este caso, es un objetivo que se trabaja familia y colegio. Por ende, el colegio que nosotros escojamos para nuestros hijos tiene que coincidir, o de alguna manera tiene que saber que nosotros estamos enfilados en esto, y la maestra, los profesores tienen que saber, el colegio es importante que participen nosotros en la medida de lo posible. Obviamente no todos los colegios están prestos o dispuestos a hacer esto. Lo que sí yo creo que podemos hacer es que ellos reconozcan que eso está allí, que nosotros estamos trabajando y que conocemos cuál es la realidad y la situación de cada uno de nuestros hijos. Entonces, el proyecto educativo familiar busca de manera intencional la formación integral en su parte física y espiritual. Fíjense que no hablo de los hijos en global, hablo de cada hijo. Cada uno de nuestros hijos es único e irrepetible. Lo que posiblemente aplique para que el mayor sea de una manera o actúe de una manera, no me va a servir para el segundo, para el tercero, para el cuarto. ¿Ok? Cada uno de ellos, y ustedes pueden tener 25 hijos, y todos van a ser distintos, porque somos únicos e irrepetibles, y desde esa realidad tenemos que trabajar. Para que aprendan a obrar bien, no solamente porque saben hacerlo, sino porque lo quieren hacer, como les decía hace rato. Es importante que sus hijos lo asuman como propio. Entonces, el proyecto educativo, esta lámina la hemos visto varias veces, y yo insisto en presentarla porque me parece que es muy importante que tengamos clara la visión. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero plantearme para mi hijo en lo corporal, en lo intelectual, en lo emocional, en la voluntad, en lo afectivo y y sobre todo en el tema de la fe.
yo tengo que saber qué quiero lograr con ellos y empezar a escribirlo y definir cómo lo veo a los 18, a los 20 años. Yo defino cuál es esa meta. ¿Ok? Y para yo lograr esa meta, yo establezco una cantidad de valores. ¿Cuáles son mis valores? Mis valores son esto, esto, esto y esto. Entonces, esos son los valores que identifican la familia González Pérez. Y entonces esa familia González Pérez tiene 8, 9, 10 valores que la definen con claridad, pero además esos 9, 10 valores están escritos y para todos significa lo mismo. Yo siempre doy el ejemplo de que a veces papá y mamá, con la mejor intención, distorsionamos algunos conceptos. Digo distorsionar porque, por ejemplo, el concepto del orden para mamá puede ser que las cosas, cada cosa esté en su lugar. ¿Ok? Entonces ella se mueve para que cada cosa esté en su sitio. Pero para papá, orden es que las cosas estén donde yo las dejé. Entonces, suena divertido, pero al mismo tiempo tenemos que educar sobre el mismo concepto. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, vamos, sí, las cosas es que estén donde yo las dejé, pero al mismo tiempo tengan su lugar. Entonces, cada cosa tiene un lugar. ¿Ok? Entonces, yo defino para mi familia el lugar para cada cosa. Y entonces ya todo el mundo sabe que la herramienta tal va en tal sitio, y la computadora va en tal otro, y los zapatos van en este lugar, y las chaquetas cuando llego van en tal sitio, y entonces yo voy definiendo un lugar para cada cosa, y están, desde el punto de vista físico, la casa está ordenada, y luego empezamos a trabajar con los horarios, empezamos a trabajar, pero entonces está claro para todos que el concepto de orden cuál es, cómo lo manejamos. Papá y mamá ven, mira, aquí tenemos una diferencia, vamos a conversarla y establecerla para que pueda ser coherente para todos. O sea, como digo el valor del orden, digo el valor de la honestidad, digo el valor de la sinceridad o el sentido patrio. Bueno, es que yo quiero que mis hijos quieran mucho su país, pero no lo conocen, no viajan a través de él. Entonces, ¿qué voy a hacer para que eso sea así? No, oye, mi papá me enseñó a conocer el país y viajé bastante por dentro de Venezuela. Perfecto, entonces yo voy a hacer mi trabajo para que él pueda vivir lo mismo. ¿Okay? ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, los conceptos no están tan claros, hay algunos valores que no están que para nosotros son importantes, pero no nos habíamos dado cuenta que no los habíamos trabajado ni un poquitico. Entonces, esta es mi situación. Somos una familia, papá y mamá, con 3 hijos, y entonces, tal edad, y entonces, ¿cuál es la situación con el hijo mayor? Tal. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas con el segundo, con el tercero, con el cuarto? Y yo voy construyendo mi posición actual, saber, estoy parado aquí, pero también tengo que saber hacia dónde voy. Entonces ahí hay una brecha. ¿Okay? Esa brecha en donde yo estoy, donde quiero estar, ¿okay? Que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la edad, yo la defino. Entonces, defino un tiempo a corto, mediano y a largo plazo y qué cosas tengo que ir logrando. Si mi hijo hoy tiene 6 años, que quiero haber logrado cuando tenga 8, cuando tenga 12, cuando tenga 14, cuando tenga 16, cuando tenga 20. Yo voy definiendo el corto, mediano y largo plazo qué cosas quiero ir logrando. Y ahí establezco el proyecto para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿con qué cuento para eso? Hoy la educación ha avanzado muchísimo y nos dan varios elementos. Un elemento es reconocer los instintos guía, que tiene que ver con esas cosas innatas que nosotros tenemos. Nosotros, nadie le ha dedicado a su hijo tiempo para enseñarlo a caminar, o nadie le ha dedicado tiempo a su hijo para enseñarlo a respirar o a succionar, en fin. No le dedicamos tiempo a eso porque son instintos guías y los niños empiezan, por ejemplo, a cerrar los gabinetes porque es un instinto que se los hace hacer, o que caminan sin pisar la rayita, o una cantidad de cosas que lo hacen por instinto. Sus hijos tienen un instinto natural, sus hijos, los míos, los de todo el mundo, a copiar, a repetir, ¿ok? Las conductas de las personas que son importantes para ellos. Entonces, esa capacidad de imitar es un instinto guía y está allí. Luego están los periodos sensitivos, que tienen que ver con momentos específicos de la vida, que tienen principio y fin, ¿ok? En la edad de nuestros hijos. Son los periodos en los cuales la capacidad de aprender es muchísimo mayor. Entonces, hay un momento para cada cosa, ya lo vamos a ver. Y luego son los planes de acción. Los planes de acción son una estrategia concretísima que nos permite convertir conductas en hábitos y esos hábitos a su vez llevarlos a virtudes. Entonces, los instintos guías son conocimientos innatos que todas personas poseen, todos los seres humanos, a menos que tengan una condición particular, pero en general todos los seres humanos en situación normal poseen estos conocimientos. Ordenan las acciones primarias, respirar, llorar, mamar, de todos los seres vivos, y eso no hay que enseñarlo, eso no hay que mostrarlo, simplemente se hace.
de la persona en sus 4 facetas, en la material, en la inteligencia, en la voluntad y en la afectividad. Estos instintos guías de alguna manera nos permiten, hay gente que los llama, pues que son conductas instintivas, hay gente que los llaman, son impulsos, hay gente pero hay cosas que están ahí, que son innatas, que se mueven sin necesidad de explicarlos o de enseñarlos, ¿okay? Simplemente están. Luego están los periodos sensitivos. Entonces, lo que tenemos aquí arriba, fíjense bien, nosotros tenemos aquí arriba las edades y luego algunas conductas, inclusive hay valores para enseñar en cada momento. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo entre los 0 años y los 8, 9 años? El periodo más donde los chamos aprenden con mayor rapidez el tema de los idiomas, desarrollan la memoria a partir del primer año de vida hasta los 9 años, se desarrolla la memoria como músculo, o sea, yo puedo seguir memorizando cosas después, pero el habituarse a memorizar se desarrolla en este periodo. La capacidad de leer, la capacidad de escribir, cálculo mental, imaginación. Fíjense, todo esto se va desarrollando en periodos concretos en la vida. ¿Ok? Si hablamos en términos de virtudes, pues tenemos el orden, la sinceridad, se enseña a ser sincero hasta aproximadamente los 9, 10 años. La obediencia hasta los 10 años. ¿Ok? Ah, pero entonces yo no puedo, ya yo a los 10 años no enseño a mi hijo a ser obediente, no lo puedo enseñar. Sí, sí, claro que lo puedo enseñar. Va a ser más difícil. Los que no sabemos inglés, por ejemplo, nos ponen, yo tengo 54 años y el otro 53 años, y en este momento de mi vida me tratan de enseñar inglés y me es muy cuesta arriba. Mucho más rápido aprende un niño de 7 años que yo, pero rato largo. ¿Por qué? Está en el periodo sensitivo para hacerlo. ¿Yo puedo aprenderlo? Sí, me va a costar, pero me va a costar muchísimo más. Obviamente, mientras más lejos esté del periodo sensitivo, más me cuesta. Entonces, sus hijos recién han pasado, la mayoría posiblemente por algunos periodos sensitivos que ya los terminó, pero todavía están en capacidad de poderlo aprender. Más fácil, o sea, es mucho más difícil enseñarme a mí a los 50 y tantos años el orden que enseñarle a su hijo que tiene 12 años a ser ordenado. Obviamente, él está más cerca del periodo sensitivo y todavía tiene una... Entonces, esos son herramientas y elementos que ya nosotros debemos conocer y debemos saber. ¿Ok? Entonces, y por lo que vemos aquí, pareciera que a los 20 años dejamos de aprender, no, pasan los periodos sensitivos, de ahí en adelante, a los 20 años, cualquier cosa que yo quiera aprender, desarrollar, no sé qué, requiere un esfuerzo adicional. Y eso es así. De este tipo de cosas, hay otras que sí las podemos aprender. ¿Okay? Razonamientos, etcétera, eso sí, pero tenemos las capacidades para poderlo hacer porque se desarrollaron en el momento que nos corresponde. Pero es importante entenderlo porque esto nos va a facilitar, y ya vamos a ver por qué, el proceso de aprender. Y aquí lo vamos a ver, fíjense bien. Yo percibo un modelo, mis padres, los docentes, lo que sea. Luego tengo un instinto guía que tiene que ver con el imitar. Y además tengo ganas de aprender, estoy en el periodo sensitivo para aprender eso. Y el resultado es que aprende. Y eso es así. El modelo es cualquier agente externo, el profesor, los papás, etc. Imitar tiene que ver con los instintos guía. Las ganas de aprender tienen que ver con el periodo sensitivo. Y el resultado es tan fácil como eso. Pero para educar no basta con enseñar. Es necesario aprender. Tiene que haber una decisión voluntaria de la voluntad por aprender las cosas. Yo tengo que estimular para que eso se dé. Y es ahí donde los proyectos, donde los planes de acción entran. Donde nosotros trabajamos para desarrollar en la voluntad del niño las ganas de hacer las cosas que quieren hacer. Tengan un estímulo para poderlo hacer. ¿Son los valores y las virtudes las mismas cosas? Pues no. Y ya lo vamos a ver. Los valores es un concepto que está fuera de nosotros, es una cualidad que está allá, que nosotros ya la reconocemos como tal y públicamente, ampliamente reconocida. La sinceridad, la honestidad, la laboriosidad, yo sé que esa está fuera de nosotros y la reconocemos como tal. Entonces es la honestidad el elemento que está fuera de nosotros y es un concepto externo. Ahora, si yo tengo claro el valor, a ese valor le sumo la intención de aprenderlo y hago una acción permanente en el tiempo, sustentable, esa acción se convierte en un hábito. ¿Ok? Un hábito bueno, repetido de manera constante, se convierte en una virtud. Es un valor moral vivido.
Entonces, una cosa es la honestidad que está fuera de mí y otra cosa termina siendo, que es la virtud, es que yo soy honesto. La virtud ya tiene que ver conmigo. Entonces, es la honestidad, el valor que está afuera, el ser honesto, es la virtud que ya yo desarrollé. Entonces, al final, nosotros no tenemos que trabajar, tenemos que reconocer los valores, pero para convertirlos en virtud. Entonces, nuestro objetivo es, y el plan que nosotros les queremos ofrecer, tiene que ver con ese trabajo diario en la casa para hacer de nuestros hijos personas virtuosas, que tengan virtudes y hayan desarrollado las virtudes que cada quien en su familia decida que va a tener, siempre y cuando se respete de ello la libertad y la posibilidad de crear de cada persona. ¿Okay? Porque nosotros no producimos nuestros hijos en masa. ¿Cómo vivo los valores? ¿Cómo los enseño? Básicamente, en la misma medida en que yo estoy viviendo, los puedo enseñar. ¿Ok? Y entonces tú dices, ¿cómo operacionalizo ese trabajo con mis hijos? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Hay un método muy sencillo, se llaman planes de acción. Un plan de acción concreto, preciso. Puede ser de 15 días, puede ser de 3 semanas, puede ser de un mes, puede ser de un año, pero son planes de acción en el cual yo me planteo un objetivo general que tiene que ver con la virtud a desarrollar, un objetivo concreto que tiene que ver con una conducta específica, observable y medible que yo quiera desarrollar, y cuáles son los medios y la motivación que yo voy a utilizar para poder lograr ese objetivo. Entonces, es importante que nosotros definamos esto. Yo les recomiendo trabajar con los planes de acción y cuando hagamos el trabajo con los grupos PEF, siempre les vamos a recomendar trabajar con el hijo menor porque es el que le va a poner menor resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dentro del plan de acción esos objetivos específicos y esos objetivos concretos y los vamos a ir revisando. Y en los grupos PEF vamos trabajando con cada uno de ellos. Ya lo vamos a ver. Quería mostrarles un poco las virtudes y en los momentos en que se desarrolla cada virtud y cuáles son las que tenemos para poder desarrollar. En principio tenemos 4 virtudes que llamamos virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Ok? Son virtudes cardinales que se desarrollan en todo momento y para toda la vida. Siempre tenemos que estar trabajando para desarrollar, para ser más prudentes, para tener más fortaleza, para ser más justos y para tener mayor templanza. Luego tenemos virtudes humanas. Y esas virtudes humanas tienen un momento en la vida en las que se desarrollan con más facilidad, como igual que son los periodos sensitivos para desarrollar cada una de ellas, ¿no? Hasta los 7 años, obediencia, sinceridad y orden. Desde los 0 hasta los 7 años trabajamos con estas 3. Después, entre los 8 y los 12, trabajamos con fortaleza, paciencia, generosidad, justicia, perseverancia, responsabilidad y laboriosidad. Entre los 13 y los 15, respeto, sencillez, patriotismo, pudor, amistad, sociabilidad y sobriedad. Son los periodos propios para desarrollar cada una de estas virtudes. De los 16 a los 18, lealtad, humildad, optimismo, audacia, comprensión, flexibilidad y prudencia. ¿Ok? Y luego tenemos virtudes teologales que tienen que ver con nuestra trascendencia, que tienen que ver con nuestra posibilidad de proyectarnos más allá de nosotros mismos, que tienen que ver con la fe, la esperanza y la caridad. De esta manera construimos una casa o nos montamos una flecha que nos lleva directo a la felicidad. O sea, el resultado es una persona alegre y la madurez de la persona. Y la alegría y la madurez juntas, pues no es otra cosa que la felicidad. ¿Ok? Como lo hablamos al principio. Entonces, el plan y el proyecto tienen que ver con la construcción de esta casa, con la construcción de esto, trabajar no para que sus hijos sean ingeniero, o sea, abogado, o sea, lo que yo quiero que sea, sino para que sus hijos puedan desarrollar virtudes y se conviertan en personas virtuosas. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo el IPEF trabaja con esto? Pues el IPEF utiliza un sistema de autoaprendizaje grupal inspirado en 2 técnicas ampliamente conocidas. ¿Ok? La primera es el sistema activo docente, donde se aprende haciendo. Porque el aprendizaje se da en la medida que yo estoy motivado para lograr cosas. Y esa motivación es la clave para poder desarrollar las cosas que quiero desarrollar. ¿Ok? Y luego, los círculos de calidad. Entonces, los círculos de calidad son
un grupo de expertos que se reúnen a discutir sobre un tema. En este caso, ¿quiénes son los expertos? Los padres. Padres que están educando a sus hijos. Y entonces nos vamos a reunir con estos círculos de calidad en esta oportunidad por el tema de la cuarentena. Normalmente los hacemos presenciales, cuadramos al lugar y nos reunimos las familias que están en eso. Es importante entender que esto no es terapia de grupo, que esto no es ni remotamente una sesión de terapia donde la gente va a contar sus intimidades y hablar de su mundo interno y de lo que está sintiendo. No, estos son experiencias concretas que tienen que ver con lo que cada uno de nosotros hace de manera directa. Son experiencias concretas que tienen que ver con lo que estoy haciendo en la casa. ¿Ok? El trabajo, entonces yo puse en práctica este plan de acción y me dio estos resultados, me pareció buenísimo. Entonces el otro papá te ayuda y ¿qué te parece si haces tal cosa? No sé qué. Entonces entre todos vamos construyendo y aportando el plan de acción de todo el grupo. Entonces son padres expertos, son padres educadores. ¿Ok? Y a la larga, y el facilitador pues da orientación, acompaña con algunas guías, da alguna instrucción específica y vamos trabajando. Lo importante es que esos dos elementos, que son el sistema activo docente, que es el aprender haciendo a través de planes de acción en la casa, que se llevan en la casa, y el círculo de calidad, que son los espacios de encuentro de los papás, que lo vamos a hacer por la cuarentena, lo vamos a hacer cada 2 semanas. Normalmente lo hacemos una vez al mes, o sea, cada 4 semanas, por la inmediatez y la velocidad que implica el uso de la tecnología. Vamos a trabajar cada 2 semanas. Entonces, cada sesión de trabajo cuenta con una guía que tiene 2 partes. La primera, que tiene que ver con las cosas que se ejecutan en la casa, una serie de actividades para realizar en la casa. Entonces, es un libro que estamos leyendo. Por ejemplo, si arrancamos con comunicación, pues el libro de comunicación lo tenemos que leer, lo vamos a manejar. Si arrancamos con y luego se dan una serie de tareas y el plan de acción que estén llevando adelante. ¿Okay? La segunda tiene que ver con el círculo de calidad, que tiene que ver con 3 actividades específicas que se dan allí. ¿Ok? Una, cada familia lee su tarea de manera muy breve. ¿Ok? Pues dan alguna opinión sobre la experiencia de lo que están viviendo con sus hijos. ¿Ok? Es importante ahí, en las sesiones se les dice que no hablen de sus hijos con nombre y apellido. Simplemente mi hijo de tal edad, para preservar la intimidad de sus hijos. ¿Ok? Porque la intención es hablar de las cosas generales y no de lo particular. Luego, exposición de notas técnicas por parte del asesor. El asesor pues da algunas notas y da alguna información sobre lo que están trabajando y específicamente sobre el contenido del libro que estemos leyendo en ese momento. ¿Okay? Cada familia entrega, por vía mail, entrega una copia de su tarea realizada para que el facilitador pueda darle alguna observación, algún comentario que pueda enriquecer esa experiencia. Luego, ¿cómo es el programa? El programa son 4 sesiones por módulo. Son en total 6 módulos. ¿Ok? En esta oportunidad abriremos solamente 2 módulos, que es el módulo 1, que tiene que ver con la comunicación en la familia, y el módulo 3, que también lo pusimos aquí como 2, es el cómo educar la voluntad. En el caso del módulo 1, lo voy a facilitar yo. En el módulo 2, que tiene que ver con el módulo que educar la voluntad, lo va a facilitar la profesora, la licenciada Ninoca Cristiansen. Entonces, bueno, nosotros nos turnamos y nos ponemos de acuerdo para dictar los módulos, aunque van a estar de manera simultánea y paralela a la intención. Estos módulos se forman por grupo. ¿Ok? Nosotros conformamos grupos PEF que son alrededor de 12 familias por grupo. ¿Ok? Y entonces con esos grupos empezamos a trabajar. No nos gustan los grupos grandes, más bien trabajamos con grupos entre 10 y 12 familias, que es el número adecuado para poder atenderlos de manera directa y para poder escucharnos todos, que haya tiempo para que cada quien pueda contar en lo que haga. El costo de estos módulos son de $40, en los cuales tienen incluido las 4 sesiones grupales de 90 minutos por Zoom cada una. Tienen una asesoría individual por familia y por módulo. O sea, por cada módulo, o sea, por cada 4 sesiones tienen una asesoría, ¿ok? Con el facilitador que les corresponde.
Y luego tienen incluido la revisión de las tareas y todos los planes de acción que se llevan adelante durante el periodo. Y además tienen el material incluido, el material bibliográfico y de apoyo. Con relación a los libros, pues si es de comunicación en la familia, en el momento que ustedes se inscriban, se les informan, pues nos pondremos de acuerdo con el tema de los libros. Los que están fuera de Venezuela, pues que se armen grupos fuera de Venezuela, es fantástico y se les recomienda comprar el libro concreto. Nosotros le daríamos el nombre del libro y lo compran vía Amazon o cualquier librería que donde lo puedan encontrar sin ningún problema. Los que están en Venezuela, en Caracas, nosotros tenemos una serie de libros que nos ponemos de acuerdo y se los hacemos llegar de manera directa. Los que están en el interior del país también tenemos una metodología pensada para ellos. ¿Okay? La intención es que para cada 2 semanas tenemos que habernos leído 1 o 2 capítulos del libro, que es parte de lo que vamos a discutir. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que todo el mundo tenga su libro. Son libros de lectura muy sencilla. De hecho, mi experiencia es que a los padres hay que frenarlo. Es decir, vas a leer hasta este capítulo. No leas más adelante. No te conviene ahorita leerlo. Vamos a irlo por paso. ¿Ok? Porque es de muy fácil la lectura. La inscripción es por familia. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que en una inscripción entran papá y mamá. Es importantísimo que tengamos este concepto claro. ¿Por qué? Porque a veces los papás se inscriben por separados y no es la intención. La intención es que estén juntos. No importa si están separados, pero que se inscriban como familia, porque a la larga ese hijo es único. ¿Ok? Obviamente hay situaciones particulares, cada quien lo maneja, inclusive con el facilitador si lo necesita. ¿Ok? Pero papá y mamá es importante que estén. Si papá y mamá están juntos y tienen que asistir uno de los dos, siempre recomendamos que vaya papá, porque después se va a encargar de sacarle toda la información. Los papás no van a preguntar mucho, los hombres no preguntamos mucho sobre esos temas, las mamás sí, y entonces le sacan toda la información. Entonces es preferible que asistan los papás para que las mamás se encarguen de sacarle toda la información. Entonces los 6 módulos son comunicación en la familia, los buenos modales de tus hijos, cómo educar la voluntad, exigir para educar, educar en positivo y educar los sentimientos. Esos serían los 6 módulos que conforman el programa. ¿Ok? En este momento arrancaríamos con comunicación en la familia, que lo dictaría yo, Jorge Jagua, y el otro sería el módulo 3, que está pensado solamente para aquellas familias que ya han hecho módulos anteriores. ¿Ok? El módulo de inicio siempre es comunicación en la familia. Si ya yo hice comunicación en la familia, puedo hacer perfectamente cómo educar la voluntad. ¿Ok? Proceso de inscripción, ¿cómo me inscribo? Lo primero que hay que hacer es enviar un correo. Hay grupos en diferentes países que me han comentado, por ejemplo, en Australia sí que hay un grupo que están interesados, son un grupo de papás que están allá y que me dijeron, Jorge, queremos trabajar con el grupo PEF y queremos que ustedes nos asesoren. Pues manden el correo con todas las familias que están involucradas y entonces nosotros ayer formalizamos la inscripción y arrancamos con el grupo en los tiempos que estén establecidos. Pero lo importante es que si son grupos por país, pues los ponemos de acuerdo. Lo importante es que más o menos los hijos coincidan en edad, porque no es lo mismo sentarme en una mesa donde yo tengo mis hijos, uno tiene 4 y el otro tiene 5, y el que está al lado tiene 2 hijos y también tiene uno 17 y el otro tiene 16. Están en mundos y realidades distintas. Es preferible que estén en otros grupos donde los hijos más o menos coincidan con las mismas edades. Pero en el formato, cuando ustedes mandan el correo, nosotros les vamos a mandar un formato de inscripción. En ese formato de inscripción se les va a solicitar las edades, por ende van a construir los grupos. ¿Ok? Entonces, primero mandar el correo al correo ipefvenezuela@gmail, solicitando la formalización de la inscripción. Una vez que hayan enviado el correo, ustedes van a recibir unas planillas, las planillas con las instrucciones para ser llenadas. Esta planilla es una Google Form, que es muy sencillo, es meter los datos, envían la planilla y eso a nosotros nos llega a la planilla. Luego, una vez llenada la planilla, cancelan el importe de $40 que se hacen por estas vías. Lo podemos hacer a través del CELE del IPEF. Allí está, y de esto sí les recomiendo que le tomen la foto para que no pierdan los datos. Y luego en el mercantil, en el Banco Mercantil en Venezuela, pues lo hacen en bolívares al cambio del día. Los que vivimos en Venezuela sabemos cómo funciona la dinámica. Los que están fuera, pues es más fácil hacer un CELE por $40
y con eso se resuelve el problema. Si hay alguna necesidad de otra vía de pago, pues por correo electrónico nos las proponen y nosotros vemos cómo nos apoyamos. ¿Okay? Que eso no se convierta en un elemento de exclusión, sino todo lo contrario. ¿Okay? Mientras más podamos facilitar el proceso, mejor. En esta próxima semana, del 16 al 19, es todo el periodo de inscripción, ¿okay? Llenado de planillas, etcétera, etcétera. Luego del 22 estaríamos arrancando con los primeros grupos. De todas maneras, eso no es una camisa de fuerza, pero la intención es que podamos arrancar con los primeros grupos la semana del 22 al 26. Que se conformarán los grupos y será el primer encuentro. ¿Ok? Los grupos se conforman según la edad del hijo menor de cada familia y por la cercanía de los padres con relación a la ciudad de residencia, los colegios de los hijos, etc. Buscaremos criterios que tratemos de que sean lo mayor coincidente posible. ¿Okay? Y bueno, con esta información, pues la intención es que podamos conformar la mayor cantidad de grupos posibles y que no hay nada mejor que formarse con los amigos, con los papás amigos de tus hijos, para que pueda ser más sencillo este proceso y pueda ser acompañado de manera más eficiente y que nuestros hijos coincidan más o menos en la misma manera de educar. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que comentar, pues bienvenido sea.